Bueno, ya estamos grabando la sesión para poder compartírselas posteriormente para que quienes no puedan asistir o lleguen tarde a la sesión puedan ponerse al día viendo la grabación. Si alguien tiene algún inconveniente con que la sesión sea grabada, por favor me lo hace saber. Bien, en la sesión del día de hoy, bueno, para empezar, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna consulta, alguien nos quiera mostrar algún ejercicio de los que hemos venido trabajando o tenga alguna pregunta para resolver al empezar. ¿No? Bueno, bien, si no hay consultas, si no hay ninguna aporte de opinión, igual ahorita esperemos que lleguen algunas personas más a ver si hacia el final de la sesión alguien quiere compartirnos su trabajo o hacer alguna consulta. Ya saben que si en cualquier momento tienen alguna duda con respecto a lo que vamos a hacer, simplemente habiliten su micrófono y pregunten. No hay inconveniente. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema, es bastante extenso, eh, no diría yo tan complejo, pero sí es bastante extenso y las posibilidades que nos ofrece son muy amplias, muy amplias y se llama Mass Effects, efectos de masa. Lo que vamos a hacer entonces es empezar a integrar, eh, permítanme un segundo por favor, respondemos aquí. A ver, permítanme, agregamos personas. Listo, ahí tenemos otro enlace, a ver si nos permite. A ver si con eso se pueden conectar los demás. Bueno, eh, perdón un segundo. Ya. Bien, les decía entonces que Mass Effects es la integración de efectos físicos dentro de nuestra animación. Entonces, obviamente las posibilidades, como les decía, pues son muy amplias para poder animar con este tipo de herramienta. Voy a empezar por un ejemplo muy simple. Vamos a hacer que unos objetos caigan. Ah, bueno, es más, podemos hacer nuestro... No mentiras, empecemos y con que unos objetos caigan. Entonces voy a hacer un pequeño plano. Simplemente voy a dibujar un plano que tenga 2 metros por 2 metros. No, la medida no importa en este caso. Listo, 2 metros por 2 metros. Lo voy a dejar con un solo segmento. Y quitemos esta rejillita. Voy a crear una esfera. Una esfera que mida unos 2 centímetros de radio. Voy a ubicar esta esfera un poquito arriba. Bien, nuestra escena es muy simple. Simplemente tenemos este plano en el piso y una esfera. No es más. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Voy a hacer que esta esfera y otras esferas que vengan encima de ella caigan al suelo y interactúen entre ellas, que hagan lo que tengan que hacer. Voy entonces a copiar algunas de estas esferas. Bueno, primero, antes de copiarlas, vamos ya a entrar en el tema de los efectos de masa, los Mass Effects. Para poder trabajar con ello tenemos dos opciones. La primera opción es dentro del menú animación, encontramos un apartado, una sección llamada Mass Effects. Y dentro de Mass Effects tenemos varias opciones. Lo primordial será tener las herramientas de Mass Effects disponibles. Podemos entrar aquí a utilidades y Show Mass Effects Tools. También podemos activar esas herramientas haciendo clic derecho sobre un espacio vacío dentro de la interfaz. En alguna de las barras damos clic derecho y dentro de las ribbons o cintas que él me permite o paneles que él permite activar y desactivar está también Mass Effects Toolbars. En cualquiera de los dos casos él va a desplegar esta barrita.
esta barra que acabo de hacer aquí flotante. Yo simplemente acoplé esa barra aquí al costado derecho de la interfaz para tenerla aquí disponible sin que me afecte el espacio de trabajo. MassFX permite generar simulaciones con efectos físicos a partir de la interacción entre distintos tipos de elementos, elementos rígidos, elementos cinemáticos y elementos dinámicos. ¿Qué es un elemento rígido? Un elemento rígido es aquel con el que otros objetos van a interactuar, pero no se va a mover. Es un objeto rígido, perdón, objeto rígido estático, porque todos se llaman objetos rígidos. Es decir, todos los va, para que esto funcione, tenemos que hacer que él interprete todos los objetos que querramos que participen en la animación como objetos rígidos, o sea que los entienda como sólidos. Pero esos rígidos pueden ser, como les decía, estáticos, dinámicos o cinemáticos. Los objetos estáticos son aquellos que van a estar quietos durante la animación. No se van a mover, no van a tener ningún comportamiento, simplemente van a interactuar con los demás objetos. Son colisionadores, ¿sí? Como colliders o elementos con los que va a colisionar eh, o van a colisionar el resto de elementos. Los elementos dinámicos son aquellos que van a moverse gracias a los efectos de masa, a los mass effects. Su movimiento va a depender exclusivamente de lo que él interprete dentro de la simulación. Y los objetos cinemáticos son aquellos que interactuarán dentro de la animación, pueden alterarse por los efectos físicos que se den dentro de la simulación, pero ya tienen movimiento. Tienen movimiento creado previamente. Entonces voy a hacer varios ejemplos en los que voy a tratar de mostrarles el comportamiento de los tres tipos de objetos. Esta esferita y las que voy a copiar, que quiero que simplemente interactúen cayendo al piso, vamos a hacer que sean objetos dinámicos. Sí, dime, alguien abrió su micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, bien, pues adelante. No, bueno, revisen por favor ahí su micrófono porque alguien lo habilitó y pues si tienen alguna pregunta, bien puedan. Bueno, les decía entonces que los objetos, vamos a convertir este objeto, esta esfera, en un objeto dinámico. Para convertir esa esfera en objeto dinámico, vamos entonces a recurrir al panel que acabamos de activar, al panel de los Mass Effects. Y dentro de ese panel aparece primero una ventanita que me va a desplegar todas las herramientas o el panel de control de los Mass Effects, que es esta ventanita que acaba de abrirse. La siguiente ventana me permite crear cuerpos rígidos, dinámicos, cinemáticos y estáticos. La siguiente ventanita me permite crear objetos que tengan comportamiento como tela. La siguiente me permite crear enlaces entre objetos que estén animados por medio de esta herramienta. Y la siguiente me permite crear o interactuar con otro tipo de fuerzas. Luego vamos a ver algún pequeño ejemplo de eso. Entonces lo primero que voy a hacer con esta esfera es convertir en un objeto rígido dinámico. Así que vamos a este botoncito de Set Selected As y desplegamos. Y le digo que este objeto se convierta en un objeto dinámico. Al convertirlo en un objeto dinámico vemos que, no sé si lo logren apreciar, hay unas líneas blancas que aparecieron sobre el objeto. Esas líneas blancas son como una envoltura, llamémoslo una celosía que envuelve al objeto y es la que realmente va a calcular el programa. Esa celosía o esa envoltura, él la crea con una muy pequeña, muy baja cantidad de vértices, inicialmente 32 vértices para poder hacer el cálculo. Esos 32 vértices en algunos casos pueden ser suficientes, en otros tal vez no. Entonces podemos controlar el tamaño y las características de esa envoltura a partir de las propiedades que me aparecen ahora dentro del panel modificar. Dentro de ese panel modificar vemos que al tener seleccionado este objeto nos dice que primero hay este objeto que se ha convertido en un objeto rígido dinámico. Desde aquí le puedo cambiar el comportamiento. Puedo decirle, no, ya no quiero que sea dinámico, quiero que sea cinemático o quiero que sea estático.
Luego aparece un botoncito Bake que luego les mostraré qué hace. Luego aparece aquí una opción que dice empezar en modo dormido, en modo quieto. Ya les mostraré qué hace. Luego viene aquí una opción con respecto al material para que el material tenga también un comportamiento o más bien que el objeto tenga un comportamiento acorde a determinado material. En ese caso, él asume la densidad de ese objeto, la masa de ese objeto, la fricción dinámica, el rebote de ese objeto a partir de las características que él preestablece como un material, pero tenemos una serie de presets. Yo puedo decirle que se comporte, por ejemplo, como un tablero, como MDF, un tablero de cartón y él cambia los parámetros, la densidad cambió, las fricciones cambiaron, el rebote cambió, la masa cambió, o que se comporte como concreto, como no recuerdo qué es limestone. Stone es piedra, pero limestone, no sé, no recuerdo qué traduce limestone. Si alguien recuerda o sabe, por favor nos dice. Que se comporte como goma, que se comporte como acero. Y puedo también crear nuevos presets si conozco las características físicas de otro material, qué sé yo, madera, vidrio, bueno, en fin, puedo asignarlas y crear nuevos presets con los nombres que yo quiera o que queramos crear. Voy a decirle que esta se comporte como bolitas de acero, steel. Entonces veamos que su densidad subió de 5 a 9, su masa subió de 0,1 a 0,247, su fricción cambió, el rebote bajó de 1 a 0,4, pero yo ya no los puedo aquí configurar porque estoy utilizando el preset. Entonces bueno, dejémoslo con ese comportamiento como a 0. Luego en la parte de abajo aparece en qué forma quiere que o quiero que él trate esa geometría para hacer el cálculo. Entonces me dice que la geometría que estoy analizando en este momento es la esfera 01, es la que está en este momento dentro de esa forma, dentro de esa envoltura. Podría agregar otras formas dentro de la misma envoltura, por ahora aquí no lo vamos a hacer. Y luego dice Shape Type, tipo de forma, la forma que va a envolver al objeto. Y esas formas vienen en esfera, caja, cápsula, cóncava, convexa o personalizada. Voy a decirle en este caso que sea una esfera. Pues este objeto es una esfera, pues que sea una esfera. Al ser una esfera va a generar más puntos de control y la simulación en este caso va a ser más precisa. En el caso anterior que estaba como convexa, al ser convexa sí y podía interactuar, pero al tener tan pocos puntos de control y además esos puntos de control estar algunos dentro de la misma esfera, podría hacer que la relación o el choque entre una y otra esfera no sea muy preciso y haga que alguna esfera penetre otra, la atraviese, bueno, en fin. Vamos a dejar esto como esfera y vamos a ver cómo se comporta. Y luego me dice que tengo unos parámetros de esa forma, de esa malla que está envolviendo al objeto y puedo ampliar o disminuir ese tamaño. Digamos que vendría siendo recomendable ampliar un poquito la forma, la envoltura con respecto al tamaño del objeto para evitar errores como les decía hace un momento que una esfera penetre a otra o que la atraviese, la cruce o que al chocarse el choque no se vea bien, pues podemos hacer que la geometría, la envoltura sea un poquito más grande que la forma. Vamos a dejarlo solo 1 milímetro más grande, 2,1. Luego aquí aparece una opción de fuerzas, luego vamos a ver cómo funcionan aquí las fuerzas y aquí unas opciones avanzadas que no vamos a ver aquí en este caso porque lo que pretenden es cambiar los parámetros que él tiene preestablecidos para hacer la simulación. Bien, ya este objeto está como un objeto dinámico, ya tiene configurado un comportamiento como material de acero, ya le modifiqué un poquito la geometría que lo envolvía. Ahora sí, dime. Zuli, tienes tu micrófono abierto. ¿Tienes alguna pregunta? No, profe. Ah, ok, vale. Entonces, bueno, voy a copiar aquí un par de objetos. Voy a hacer un instance de 3 objetos más y simplemente voy a ubicarlos más o menos de manera aleatoria. Ok, y ahora por la vista frontal voy a hacer que esto se duplique también hacia arriba. Presiono Shift y lo voy a duplicar hacia arriba, digamos, calcando unas. Perdona, Zuli, es que sigues con tu micrófono abierto y me haces eco. Que tengo bloqueado el micrófono. Ah, perdóname, entonces este silencio. Si tienes alguna pregunta, por favor, me escribes. Voy a silenciarte un momento, por favor. Pero yo te silencio solo para mí.
Creo que no te puedo silenciar para todos. No, profe, es que me bloqueó el computador. Ah, déjame ver. Espérame un segundo, pruebo algo. ¿Los demás ahí me están escuchando bien? Listo. ¿Y la escuchan a ella o ya se silenció para todos? Es que si la silencio solo para mí. Pero creo que ya ahí la pude silenciar para todos. El rojo, sí, sí, sí. Perfecto. Vale. Listo, Zuli, ya sabes. Si tienes alguna pregunta, simplemente por favor escribes o me escribes ahí por WhatsApp. Yo ahí estoy atento. Bueno, voy a calcar entonces esto, digamos, unas 7 veces. Damos OK. Y listo. Tenemos ahí una serie de esferitas. Simplemente voy a alterar un poco su rotación aquí en la perspectiva, como para que no caigan una exactamente encima de la otra. Entonces voy a rotar y roto de manera un poquito aleatoria cada grupito de esferas. Los estoy rotando aquí en el eje Z, como para tratar de hacer un poco más aleatorio el comportamiento. No te preocupes, Zuli, ya ahí vi que escribiste, tranquila. Ya sabes, si tienes alguna consulta, simplemente me escribes ahí por WhatsApp, que ahí me doy cuenta. Listo. Ok, ahí las traté de hacer un poquito más aleatorias. Es más, estas sí dejémoslas un poquito rotadas así, aquí. Ok. Listo. Entonces ya tenemos ahí una serie de esferas que simplemente son cuerpos dinámicos. Ok. Vamos a abrir entonces nuestro panel de simulación, los Mass Effects Tools. Es este panel. Dentro de este panel vamos a configurar varios aspectos. Primero, el piso. Yo acabo de hacer un plano y ese plano obviamente está en el piso porque eso lo hice desde la vista superior. Ese plano no sería necesario, solamente lo creo para que veamos lo que va a ocurrir de forma un poco más fácil, pero realmente el plano es lo de menos. ¿Por qué? Porque estos efectos ya reconocen el 0 en Z como un piso. Las cosas no pasan de ahí, a menos que le desactivemos esta opción. Si yo ya activo esta opción de utilizar colisión con el piso, entonces él ya no va a entender el 0 en Z como piso y los objetos van a seguir de largo. Pero por ahora dejémoslo activo, que efectivamente reaccione con el piso, porque el plano no le he hecho nada, el plano sigue siendo un plano normalito. Luego me dice que para dónde va la gravedad, y la gravedad me dice que está en este momento sobre el eje Z. Es lo lógico, ¿no? Pero podríamos decirle que quiero la gravedad en X o la gravedad en Y. Y me da una aceleración que está en menos 981 centímetros. Esos menos 981 centímetros es lo que él recorrería en el cabo de, si no estoy mal, 10 segundos. Sí, recorrería cerca de 10 metros en 10 segundos. Es más o menos un metro por segundo lo que él va a recorrer. Está negativa porque si fuera positiva las cosas saldrían para arriba, no para abajo. Entonces ya vamos a ver si la velocidad, si esa velocidad, esa aceleración que él tiene definida es adecuada o si tenemos que disminuir esa aceleración. Podríamos también cambiar la gravedad y no utilizar la gravedad que tiene por defecto, sino utilizar la gravedad fuerza. Ya vimos la sesión anterior que hay una fuerza aquí llamada gravedad que también podemos configurar y ubicar. Podríamos utilizar esa fuerza en lugar de la gravedad que él tiene aquí por defecto. O decirle que no haya gravedad, pero pues si no hay gravedad obviamente todo queda flotando, aquí no habría ningún efecto. Y luego vienen unos pasos que me permiten o le permiten al programa determinar con mayor o menor precisión el cálculo que va a hacer en la simulación. Los substeps o los subpasos son las cantidades en las que la cantidad de veces en las que él va a dividir cada, digamos, análisis que hace sobre cada uno de los vértices de la forma que está envolviendo el objeto.
entre más substeps haya, más precisa va a ser la simulación, pero asimismo va a ser mucho más lenta. Y las iteraciones son los puntos que él va a calcular sobre esa geometría. En este caso está calculando 30 puntos sobre cada geometría, que para una esfera creo que serán suficientes, ya vamos a ver. Listo, por aquí no vamos a mover nada más. Luego viene otro panel que se llama Simulation Tools, que me va a permitir simplemente ejecutar la simulación y luego les cuento que hace esto de bake, unbake, etcétera. Luego hay otro pequeño panel que nos permite modificar los parámetros del objeto que esté seleccionado, si es una fuerza, si es una fuerza no, perdón, si es un objeto rígido. Entonces aquí me aparecen al seleccionar alguna de las esferas que es un objeto rígido ya, él me muestra algunos parámetros que puedo modificar, parámetros que ya modificamos desde el panel modificar, como qué material es, sus características físicas o sus propiedades físicas, que en este caso están apagadas porque le dije que se comporte como acero, la forma de la malla que envuelve al objeto, el radio de esa malla, las fuerzas que van a interactuar con esos elementos, lo mismo que tengo en el panel modificar. Y al final tenemos otro pequeño panel que me permite modificar algunos parámetros avanzados dentro de esa simulación. Por ahora no vamos a mover absolutamente nada en este último panel. Vamos entonces al panel de simulación y en este panel de simulación aparecen cuatro botoncitos: eliminar la simulación ya hecha, hacer la simulación, que haga la simulación pero sin mostrarme la animación, o avanzar en una simulación ya hecha, o sea, irme paso a paso en una simulación ya hecha. Por ahora lo que voy a hacer es una simulación. La simulación no va a parar hasta que yo no quiera que pare o hasta que los objetos se queden completamente quietos. No depende de la línea de tiempo. No importa que yo tenga 100 cuadros configurados en la línea de tiempo. La simulación va a avanzar hasta donde tenga que avanzar. ¿Qué va a pasar al final? Que si yo solo tengo 100 cuadros y la simulación dura 1000 cuadros, pues solo voy a poder ver animados esos primeros 100 cuadros. Entonces luego veremos cuántos cuadros dejamos para la simulación al final de cuentas. Pero por ahora no importa cuántos cuadros tenga configurados en la línea de tiempo. Le damos play al botoncito de simulación, Start Simulation, y digamos que calcule. Ahí está. Listo, cayeron las esferitas. Como es acero, pues no rebotan mucho, chocan rápido, creo que caen muy rápido. Bueno, no, no tan rápido. Creo que está bien esa velocidad. Listo. Ahí tenemos la simulación hecha. Eso es lo que va a ocurrir en este caso. Simplemente las esferitas caen, chocan entre ellas y se esparcen por el piso. Algunas no caen completamente, quedaron ahí flotando. Sí, una cosa ahí rara. Seguramente le falta más substeps para que la simulación sea más precisa. Repito, no importa la línea de tiempo. Esto es lo de menos porque él sigue haciendo la simulación sin importar. Es más, la simulación termina mucho antes del cuadro 100. Pero, y aquí está, es lo primordial a tener en cuenta cuando empezamos con las simulaciones. El hacer la simulación no significa que ya haya una animación. En este momento no tengo absolutamente, o no tenemos absolutamente nada animado. Lo único que tenemos es una simulación que él está haciendo y que solo visualizo si le doy clic al botoncito este. Pero si movemos la línea de tiempo, veremos que no hay absolutamente nada animado. ¿Cómo hago entonces para que esa simulación finalmente me genere una animación? Para eso es ese bake. ¿Qué es bake? Es como... eh, ¿Eso qué traduciría? Traduce como alistar. No sabría exactamente cómo podríamos traducir esa palabra. Tocaría buscar, ayúdenme ahí alguno con la búsqueda de qué traduce bake con K y E. Pero es un término muy utilizado en 3D porque, por ejemplo, lo utilizamos mucho con los materiales cuando hacemos animaciones porque preparamos la iluminación de los objetos, iluminamos la escena completa
y luego, para que el programa no tenga que calcular al momento de renderizar esa iluminación, vaqueamos la luz. ¿Qué es eso de vaquear la luz? Es que ya he hecho el análisis completo de cómo está iluminada la escena, hacemos que los materiales se aclaren y oscurezcan según los efectos de luz de la escena. Y así cuando mandamos ya al render final podemos quitar las luces y el programa ya no tiene que calcular iluminación, sino simplemente hace un análisis sobre los materiales y los materiales ya tienen las luces y sombras dentro del mismo material. Entonces eso acelera muchísimo el proceso de renderizado. A eso se le llama vaquear la escena o vaquear la iluminación de la escena. Es un proceso habitual en el desarrollo de videojuegos. Por lo menos lo era hasta que las tarjetas de video integraron la tecnología RTX del ray tracing en tiempo real. Y bueno, eso es un cuento largo, pero digamos que ahora no es tan necesario hacer ese proceso, pero en los videojuegos hasta hace unos años era indispensable hacerlo para que el juego corriera medianamente bien con una tarjeta de video normalita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bakear la animación, vamos a hacer un bake. Entonces le damos aquí bake a todo o bake solo a los objetos seleccionados. Pues a todo. Le damos bake all. Él hace la simulación, pero miren que en este caso la línea de tiempo empieza a correr y él empieza a crear unos cuadros clave. Ahora todos los objetos crearon una serie de cuadros clave, un cuadro clave por cada frame. O sea, esto no lo hace por eh, pose a pose. ¿Sí? No hace la animación pose a pose o por cuadros clave. Lo que está haciendo es una animación cuadro a cuadro. En cada cuadro él crea un cuadro clave para ese objeto. Y ahora sí hay animación. Entonces vemos que ahora sí los objetos efectivamente caen y ahí quedaron quietos. La animación llegó hasta el cuadro 27, 28. De ahí para allá ya nada se mueve. Entonces vemos que efectivamente el que estas esferas hayan quedado volando no fue problema de la línea de tiempo, de que no tuviéramos los cuadros suficientes, simplemente pues él consideró que hasta ahí debían moverse, la simulación no está del todo bien hecha. Tendremos que ver por qué ese objeto quedó ahí volando, ¿sí? Con qué chocó o esos, porque son dos esferitas, tres esferitas las que están quedando en el aire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, me equivoqué, no necesitaba realmente vaquear todavía, entonces le puedo dar un bake all y listo. Él eliminó los cuadros clave que le había creado. Voy entonces a cambiar algún parámetro dentro de la simulación y primero va a hacer que caiga un poquito más lento. La velocidad de caída de los objetos afecta mucho la simulación. Entre más rápida sea, pues él trata de simularlo de igual manera mucho más rápido y no es tan preciso en la interacción entre un objeto y otro. Y por otro lado puede ser que los substeps estén muy bajitos. Entonces voy a subir esos substeps, por ejemplo, a 6, los duplicamos y vamos a hacer que la gravedad no esté en menos 981, sino en menos 400, por ejemplo. Y vamos a simular de nuevo. Bueno, esta vez quedaron dos objetos en el aire. Bueno, pues digamos que por lo menos se corrigió algo, se esparcieron un poco mejor los otros. Vamos a devolvernos y démosle a esto unos 10 pasos. Pues la simulación está siendo rápida, entonces puedo empezar a exagerar un poco la cantidad de pasos. Lo que sí voy a hacer es de pronto, bueno, no dejémoslo en esa malla. Voy a cambiar el preset del material para que veamos también cómo cambian la simulación si el material del objeto lo interpreta de forma diferente. Voy a cambiar de acero a goma, rubber. Y vamos a darle a esto bake. Como todas son calcos, la una de la otra, si yo hago el cambio en una esfera, todas cambian, pero porque estoy seguro de que hice calcos. Si no estoy seguro donde haya hecho copias, me toca empezar a seleccionar esfera por esfera y modificar los parámetros de cada esfera. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Vamos entonces a darle play a la simulación. Ah, bastante interesante.
Miren cómo ahora, primero no cayeron tan rápido, tuvieron mayor fricción entre ellos, entonces al caer se mantuvieron un momento formando una estructura y luego sí caen. Sí, miren, acerquémonos un poquito y miremos lo que está ocurriendo. Bien, entonces vamos a darle un bake all. Aquí queda una esfera, pero si hay un par flotando todavía, tres esferas flotando. Tocaría disminuir de pronto el radio. Voy a disminuir el radio de... Deshagamos esto, eliminemos esto y disminuyamos el radio. Es más, voy a cambiar de esfera. Vamos a cambiar de esfera a un objeto. ¿Y por qué están como caja? No, 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 no. Esferas. Sí, esfera. Ah, de pronto por eso están quedando volando. No me di cuenta y lo había dejado en disque en caja. La forma que lo están envolviendo era una caja. Pues claro, si es una caja, pues tiene sentido que algunas queden flotando porque es como si estuvieran apoyado una caja sobre otra. No, 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 no. Démosle play. Claro, ese era el problema. Miren ahora la diferencia tan grande. Miren cómo ahora sí las esferitas siguen rodando. Y como les digo, a pesar de que tengo 100 cuadros de en la línea de tiempo, él sigue y sigue y sigue y sigue hasta que lo detenga. Porque esas esferitas no van a parar. Esas van a seguir rodando ahí un largo rato. Ahora sí voy a decirle, ya habiendo corregido el error, no sé por qué se me cambió eso a caja. Ahora sí voy a decirle que quiero que sea más bien a cero. No quiero que reboten tanto porque no quiero que se animen tan lejos o se vayan tan lejos. Démosle play. Igual están rodando bastante lejos. Ahorita le ponemos límite. Pero bueno, listo. Ahí me gusta. Entonces vamos a darle bake. Y vamos a hacer una prueba. ¿Qué pasa si yo dejo que él haga o hago el bake con la línea de tiempo con determinada cantidad de cuadros? Ahí sí afecta la cantidad de cuadros que tenga configurados en la línea de tiempo. Él solo va a vaquear la animación hasta donde tenga la línea de tiempo. No va a haber más. Si yo entro ahora y configuro la línea de tiempo y le agrego cuadros, voy a decirle que tenga una longitud de 500 cuadros. Después del cuadro 100, igual no hay animación alguna. Solo está animado hasta el cuadro 100. Entonces, si bien a la simulación no le importa la configuración que yo tenga en la línea de tiempo, al momento de vaquear esa animación, ahí sí importa. Entonces vamos a darle un bake all y voy a volver a hacer el bake. Simulemos. Listo, voy a hacerlo hasta el cuadro 180. Entonces voy a entrar a la configuración de tiempo, voy a dejar esto en 180 cuadros. Ok. Y vamos a darle esto bake all. Listo, ya tengo la simulación correctamente hecha y la animación hecha hasta el cuadro 180. Por aquí hay tres objetos que se están yendo muy junticos. Quiero comprobar que no se crucen mal. Sí, se van juntitos. Miren, miren cómo si ruedan las esferas, ¿no? Esta que está seleccionada. Miren que ella no se está desplazando, ella está rodando. Sí, entonces la simulación es bastante precisa, es físicamente muy cercana a lo que ocurriría en la realidad. Y listo, bien. Ahora, esto obviamente nosotros lo vamos a hacer con el fin de animar, pues ese es el objetivo de hacerlo de esta manera. Pero esto también se utiliza mucho, por ejemplo, para crear escenas en las que quiero tener objetos con formas un poco aleatorias. Entonces, si yo quiero hacer una escena en la que haya piedritas por ahí tiradas, pues en lugar de ponerme a acomodar piedrita por piedrita, a ver, pues creo un 3 4 piedras, las calco, hago una tira larga de 200 piedras y las dejo caer por este método y donde se hayan esparcido, donde me guste la forma en la que están esparcidas, ahí dejo todo. ¿Y cómo es dejar todo? Pues es tomar los objetos, puedo aquí seleccionar todos estos objetos y donde me guste la distribución que tienen, selecciono todos los demás cuadros clave, los elimino, elimino
este cuadro clave. Ahora elimino los cuadros clave de ahí en adelante. Ay, déjame aquí. Listo, elimino todos estos cuadros clave, elimino todos estos y elimino por último este último cuadro clave. Y listo, ya no hay animación, pero logré que en mi escena haya una serie de esferitas por ahí distribuidas de manera aleatoria, quietas, ¿no? Pero bueno, digo que también se utiliza con ese fin este elemento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, bueno. Ok, voy a dejar una sola esferita y voy a borrar las demás. Voy a dejar simplemente la esfera 1. Ok, esta esfera la voy a mover de aquí. Ya no tiene animación alguna, o sea que ya no me importa ubicarla en otro lado. Voy a borrar las demás esferas y ahora le vamos a hacer a esto un contenedor. Entonces voy a hacer aquí, por ejemplo, hagamos un tubo. No mentiras, hagamos un cilindro. Ok, vamos a hacer que este cilindro, veamos aquí Edge Faces, hagamos que este cilindro tenga un par de segmentos en la tapa. Ok, voy a eliminar estos segmentos. No, ni siquiera necesito eliminarlos. Vamos a convertir esto en un editable poly. Voy a tomar estos segmentos de aquí. Estos polígonos de aquí. Sin estos. Y sin estos. Y sin estos de abajo. Ok. Voy a mover estos segmentos hacia abajo. Y ahora voy a seleccionar los del contorno. Listo, y los voy a escalar un poquito en X y Y. Bien. Listo, y vamos a hacer que estos segmentos estén un poquito más abajo. Listo, algo así. Bien, y a este objeto le voy a poner un modificador de suavizado, un Turbo Smooth. Un pequeño Turbo Smooth. Se me perdió el Turbo Smooth. Ok, pero voy a suavizar estos bordes. Loop, loop, y voy a hacerle aquí un pequeño chamfer de unos 2 milímetros. Ok, listo. Entonces aquí tenemos esta geometría. La base es cóncava, no la quiero dejar plana, quiero ver cómo interactúan los objetos. Y voy a poner esa esferita, voy a alinearla con ese objeto en X, Y, Z al centro. Ok, y la voy a mover un poquito más arriba. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer que caigan varias esferitas, pero en este caso van a caer dentro de un contenedor y vamos a ver qué ocurre. Entonces por ahora no va a ocurrir, por ahora eso no va a pasar. Si yo simulo, la esfera cae al piso y rueda por el piso. Ah, más, no tiene nada. Quitémosle esta opción y volvámosla a convertir en un cuerpo dinámico. Listo, un cuerpo dinámico que tenga su forma de envoltura como esfera. Ok, con 2.1 centímetros de tamaño. Démosle play. Listo, cae y ya. Eso es todo, no pasa absolutamente nada más. Y digámosle que esta sí sea goma. Entonces que su material no sea acero, sino que sea goma, rubber. Entonces en este caso va a rebotar un poquito seguramente. Oh, está cayendo como una masita. Dejémosla en menos 500. La velocidad 10 substeps. Ok. Listo. Voy a copiar esto varias veces hacia arriba. Entonces hacia arriba, instance, y voy a hacer unas 20 copias. Ok. Bien.
Entonces, en este caso, pues simplemente caerían todas al piso, van a atravesar ese objeto no lo van a identificar. No entiendo por qué ahora están quedando todas estáticas. ¿Por qué no ruedan? Al haberle borrado la animación, algo se le alteró y ya no la quiere. Dinámico, Mesh Object, Preset Rubber, sí, todo está bien. Esfera 01, tipo de envoltura esfera. No, ahí estamos bien. No hay fuerzas. Y aquí todo está configurado bien. Bueno, si no tocará volver a hacer otra esferita porque no entiendo por qué. Sí rebota, pero desequilibrémosla un poquito. Pongamos esta para acá y esta para acá. A ver si así. De pronto al estar tan centradas. Eso ya. Listo. Ok, bien. Entonces se esparcen por el suelo. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Necesito que esas esferas empiecen a interactuar con este objeto. Para que interactúen, entonces necesito convertir ese objeto también en un cuerpo rígido. Como les dije al principio, no va a poder interactuar con nada que no sea un cuerpo rígido dentro de la escena. Entonces vamos a convertir esto, ya saben, por este lado. Hay otra opción para convertir los objetos en cuerpos rígidos o dinámicos, bueno, en cuerpos rígidos. Y es que eso también está como un modificador. Entonces yo puedo ir al panel modificar, desplegar la lista de modificadores y ahí aparece el rigid body. Sí, por aquí está ese rigid body en Mass Effects, debe estar aquí por la M. Mesh Mirror. Aquí está. Mass Effects R Body. Mass Effects R Body. Entonces selecciono esto y hace exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que hice, que puedo hacer por el panel de Mass Effects o desde el menú animar, animation en Mass Effects y decirle en Rigid Bodies que se convierta en uno u otro. Lo único es que en este caso, pues este cuerpo no va a ser dinámico porque no necesito que él se mueva. No quiero que él se mueva, quiero que él esté quieto. Por consiguiente va a ser un cuerpo estático. Listo. Al igual que con las esferas, hay una envoltura y si lo alcanzan a notar, esa envoltura en la parte de arriba es plana. ¿Sí? Él trata de envolverlo con la malla más simple posible para que los cálculos sean sencillos, pero entonces en este caso esto no va a funcionar. Las pelotitas no van a entrar ahí, él las va a entender o va a entender ese objeto como si fuera una tapa o como si tuviera tapa por encima y los objetos van a rodar encima de él. Miren, ruedan encima de él, no se meten en el objeto. ¿Por qué? Por la envoltura. ¿Cómo es la envoltura en este caso? ¿Cómo es la envoltura en este caso? Entonces vamos acá a donde tenemos el tipo de envoltura y él me dice que el tipo de envoltura está en convexo. Entonces él lo entiende como envoltura exterior. Podríamos decirle que sea cóncava. Si le digo que sea cóncava, puede que ya identifique el objeto. Vamos a hacer la prueba a ver si ya identifica una forma que funcione. Démosle play. No, miren que no la está entendiendo correctamente. Listo. Entonces no funcionó cóncava. Bueno, claro que ahí habría otra cosa que hacer. Al ser cóncava, yo puedo hacer que él genere a partir de esa forma cóncava genere su propia malla, pero no lo voy a hacer con este ejemplo, lo voy a hacer luego. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Más simple. En lugar de escoger uno de esos tipos, voy a decirle que utilice el objeto original como envoltura. Entonces ahí dentro de todas las opciones, esfera, caja, cápsula, cóncava, está original. Entonces voy a decirle que utilice el objeto original como envoltura. Y lo que sí quiero hacer con este objeto es que a ver, que se comporte como concreto, por ejemplo, y vamos a hacer que su malla, esa no la puedo modificar aquí, no me deja hacer los presets, bueno, ni modo, quiere decir que su malla fuera un poquito más amplia que el objeto, pero bueno, dejémoslo así. Listo, démosle play y veamos qué ocurre con la animación. Listo, vean cómo ahora sí
Los objetos interactuaron con... Vamos a llenar esto, vamos a hacer que se llene mucho más. Entonces voy a copiar unos 50 más para arriba. Listo, instance y unos 30 más. Listo, ya tenemos una serie larga de esferitas. Vamos a ver qué ocurre cuando le demos a esto play. Miren que las últimas esferas, como se está comportando como goma es, sí, como goma, las últimas esferas rebotan mucho. Este es concreto, esta es goma, salen disparadas. Las que caen más arriba, como ya traen tanta fuerza, pues rebotan contra los otros objetos y salen volando. Miren, por allá sale una esfera, quién sabe para dónde. Entonces no, démosle que no sea goma, sino que sea de nuevo acero, que tiene mucho menos rebote. El rebote es este bounciness, por si lo quieren configurar por su propia cuenta. Démosle play. Listo. Ya por ahí dos alcanzaron a salir volando, pero el resto de esferitas efectivamente quedaron aquí adentro de la cavidad. Entonces bien, funcionó muy bien. Así que esta es la primera de las múltiples opciones que nos ofrece esto. Simplemente que los objetos por simple caída interactúen unos con otros. Ya con esto espero haber dejado más o menos claro qué es eso de los cuerpos dinámicos y qué es eso de los cuerpos estáticos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos claros? ¿Sí? ¿Vamos claros? Listo. Ok, vamos a hacer entonces otro ejemplo. Reseteemos esto y vamos a hacer otro ejemplo. Reset. Listo. En este caso vamos a hacer que un objeto cruce una pared y la rompa, una pared de ladrillos. Entonces vamos a hacer primero esa pared de ladrillos. Entonces vamos aquí por la vista superior, hagamos una cajita. ¿Cuánto mide un ladrillo? No me acuerdo. Miremos cuánto mide un ladrillo. Si alguno sabe, pues, es que ustedes no son muy participativos, ¿sale? Entonces les digo, ayúdenme a averiguar y no me responden. A ver, ladrillo, medidas. Eso es como 12 por 20 por 10 por 6. Listo, 20 por 10 por 6. Entonces, veamos, esto tendría 20 por 10 por 6 centímetros. Listo. Esto lo vamos a convertir en un editable poly. Vamos a tomar sus vértices y vamos a filetear un poquito sus vértices con una solución en quads y lo vamos a filetear, digamos, unos 3 milímetros. No mucho, 2 milímetros. Ok, listo. Esa pared, si yo quiero que un objeto atraviese la pared y la rompa y los ladrillos salgan a volar, esos ladrillos deberían ser objetos dinámicos, estáticos o cinemáticos. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué creen? Si estoy dejando claro esto. Deberían ser estáticos, dinámicos o cinemáticos los ladrillos de esa pared. Pueden abrir su micrófono, escribir, lo que gusten. A ver, espero una respuesta. Cinemáticos, dice Shisui. Cinemáticos. ¿Alguna otra opinión? Voy a repetir la definición de cada uno de ellos. Cuando el objeto es estático, el objeto no se va a mover en la escena. Cuando el objeto es dinámico, su movimiento va a depender de la interacción que se genere dentro de la misma simulación. Cuando el objeto es cinemático, va a interactuar con los demás objetos, pero su movimiento no solo depende de la interacción de la escena, sino que ya yo le habré dado un movimiento previo. O sea, ya tiene una animación, no tiene un movimiento hecho. Es un objeto cinemático.
Entonces, ¿será estático, será cinemático o será dinámico? Dinámico. Listo, dinámico. Sí, señor, es un objeto dinámico. Pero al ser un objeto dinámico, vamos a ver lo que ocurre aquí. Voy a hacer esto un pequeño array. Tools, array, y voy a hacer que esto se mueva en x 20 unidades y me genere unos 10 ladrillos. Ok, listo. Ahí tenemos ladrillitos. Activemos aquí el Edge Faces. Y démosle un color distinto a esto para que lo podamos ver, que sea más ladrillo. Ok, bien. Listo, ahí tenemos nuestros ladrillos. Y ahora en la vista frontal voy a hacer Tools, Array y que suban 6 centímetros. Quiero que la pared tenga 6, digamos, un metro de altura, unos 16. Listo, entonces vamos a hacer un movimiento en Y de 6 centímetros y que me cree 16 ladrillitos. Ok. Y simplemente voy a cambiar, voy a mover intermedios. Voy a seleccionar este y con control estos. Bueno, debí haber hecho eso en el primero y después crear el array, pero bueno, ya no lo hice. Listo. Y vamos a mover esto en X hasta que se crucen como a la mitad. Listo. Aquí tenemos nuestra pared de ladrillito. Ahora, todos son calcos, listo. Entonces, todos son calcos, repito, me aseguro de eso. Vamos a convertir este objeto en un cuerpo rígido dinámico. Ahí vamos a tener un problema y es que es probable que la pared ya interactúe. Voy a decirle que esto sea concreto, pues es lo más cercano al comportamiento del ladrillo, y que su envoltura sea una caja. Sí, me dice que por defecto la envoltura es una caja. Sí, está bien, es una caja. Vemos que sí, efectivamente la envuelve bastante bien, ¿no? Y pues al ser una caja es la más sencilla, no se va a demorar tanto en la simulación. El problema es que es probable que ese muro no se quede en pie. Es probable, no digo que pase. Vamos a correr ya la simulación a ver qué pasa. Miren, si ven, el muro no se queda en pie. ¿Por qué no se queda en pie? Porque él entiende que la gravedad empieza a actuar entre esos ladrillos y esos ladrillos nada los mantiene pegados. Ellos no están unidos por nada, ¿no? Son cajas sueltas. Entonces, la misma fuerza de la gravedad hace que él entienda que debe haber una, ¿cómo es? A toda acción hay una reacción. Entonces, la fuerza de gravedad genera reacción que hace que él expulse esos ladrillos de arriba y el muro se desbarate. De milagro no se fue para atrás, porque es bastante probable que esto haga que se genere desequilibrio hacia adelante o hacia atrás y eso se caiga, el muro entero se caiga. Entonces, bueno, lo primero que tengo que resolver aquí es, yo necesito que esto sea un cuerpo dinámico, pero necesito que se esté quieto mientras que no lo toque lo que quiero que lo atraviese. Entonces, por eso es que está aquí la opción dentro de las opciones que él tiene que está, repito, aquí en el panel modificar o dentro de las herramientas de Mass Effects en el tercer panel que dice Multi-Object Editor. En cualquiera de los dos lados encontramos lo mismo. Está esta opción de empezar en modo dormido, Start in Sleep Mode, que se quede quieto. Entonces activamos esta opción habilitada solo para los objetos dinámicos y ya con eso le damos play y nada pasa. Todo está quieto porque todos los objetos están quieticos, dormidos, esperando que algo interactúe con ellos. Entonces ahora vamos a hacer una esfera. Vamos a hacer una esfera desde la vista superior. Hagámosle a esto piso. No lo necesitamos, pero como para verlo. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño piso. Ok, con un solo segmento. No necesitamos que tenga más segmentos. Y ese piso pongámoslo verdecito.
Ok, listo. Y hagamos desde la vista superior una pequeña esfera. Listo. Lo único que quiero hacer es asegurarme de que esa esfera esté por aquí arriba, que no esté metida en el piso. Y ahora voy a animar esa esfera un poquito más centrada. Quiero que cruce el muro por el frente. Y voy a animar esa esfera. Yo la voy a animar AutoKey. Y voy a decirle que en el cuadro 30 esta esfera esté acá. Voy a dejarla ya tocando el piso y por este lado y que además haya rotado. Entonces que haya rotado en el eje Z, digamos unos 720 grados. Entonces la esfera tiene caída y rotación y está atravesando el muro. Listo, no más. Voy a alargar un poquito la línea de tiempo, voy a dejar esto en 200 cuadros, vamos a ver qué ocurre a lo largo, 300 cuadros, démosle, 10 segunditos de animación. Listo, en este momento no pasa nada, ¿cierto? Si corremos la simulación, le damos play a esto, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la esfera no interactúa con los ladrillos. ¿Por qué? Porque no es un cuerpo rígido. Necesito convertirlo en un cuerpo rígido. ¿Un cuerpo rígido qué? Cinemático. Porque tiene movimiento propio. Entonces le digo que esto se convierta en un cuerpo rígido cinemático. Listo. Ya sabemos que pues él lo va a tratar con la forma esa convexa, le va a decir que no, que sea una esfera. Listo, que sea una esfera, no le va a agregar más, creo que va a ser suficiente. Igual no vamos a, va a pasar muy rápido, no vamos a ver realmente cómo interactúa con cada ladrillo. Veamos si el resultado es agradable, pues no le movemos nada. Entonces démosle play a esto. Muy rápido. Bueno, pero pues así lo animamos. Listo, pero ahí está. Entonces nada, bake all y vemos qué ocurre en cada cuadrito. Listo. Entonces veamos qué ocurrió. Aquí ya toca la pared. Miren cómo ya movió algunos ladrillos. Los está atravesando. Es muy rápida. La animación es muy rápida. La animación inicial. Y entonces hace, como les dije igual ahorita en el caso de la gravedad. Si el movimiento es muy veloz, le cuesta mucho más trabajo ser preciso en cuanto al análisis. Que además no solo le cuesta, sino que además considera que no necesita ser tan preciso, porque si las cosas pasan muy rápido, pues a menos que lo veamos cuadro a cuadro, pues no vamos a notar el problema, ¿no? Pero aquí lo notamos y no me gusta que las haya atravesado tanto. Siguiente cuadro, en el siguiente cuadro ya rompió la pared, ya estos ladrillos salieron disparados. Siguiente. Sí, yo las cruzo. De ahí para allá ya es solo la acción del muro cayendo en pedazos. Entonces vamos a darle un bake y quiero hacer dos cosas. Un bake all. Ok, lo primero que voy a hacer es extender esta animación. Que no pase tan rápido, se esperaba llevar el cuadro clave hasta el cuadro 60. Por alguna razón le había dicho esto que tuviera 300 cuadros y no lo hice, no le di ok, listo. Y además quiero que la gravedad sea un poco menor, menos 500, digamos que no me cuadra mucho esa de menos 900. Y voy a darle más pasos, voy a darle unos 7 pasitos, substeps. Las iteraciones de las formas, de las envolturas, me parece que normalmente en 30 funciona bien. Vamos a ver, démosle play. Uy, mucha fuerza. Bueno, no importa. Listo, bake all.
bueno, ahí tuve un problema. Al bajar la gravedad, los ladrillos salieron volando más lejos. ¿Sí? Quería que se movieran menos rápido, pero el efecto fue que salieron disparados mucho más lejos los ladrillos. Pero veamos la interacción entre la esfera. Miren que ahora sí está empujando los ladrillos de una forma un poco más precisa. Sí, alcanzó a meterse en alguno. O no, parece que no, ni siquiera. Parece que nos está empujando bastante bien. Sí, no parece estar perforando o atravesando ningún ladrillo. Pero nada, no me gustó un bake all. Voy a dejarle los mismos, los menos 900 que tenía porque no me gustó que salieran tan lejos los ladrillos. Listo. Bake all. Ok. Listo. Veamos el resultado. Si ya no salieron tan lejos los ladrillos. Y realmente la animación llega como hasta el cuadro 106. De ahí en adelante ya no hay nada. Listo. Ahí está entonces el uso de los objetos cinemáticos. Cuando un objeto tiene animación que yo mismo le haya dado a ese objeto, eh, ahí el comportamiento debe ser ese, debe ser como objeto cinemático para que efectivamente pueda interactuar con los demás elementos dentro de la simulación. ¿Vamos claros? ¿Alguna pregunta ya? Bien, entendido. ¿Nada? No hay preguntas. Gracias por participar. ¿Cuál es tu nombre? Es que Shisui. André, no me acuerdo. Bueno, ahí me escribes tu nombre porque es que para llamarte así. Vale, no hay pregunta. Esteban, listo, Esteban, gracias. Hay que hacer algo. Sí, claro. Es más, es que ustedes van a tener una tarea. Yo no les he dejado tareas hasta ahora, yo solo les he dicho, aquí hay un ejercicio, pero ya voy a plantear el proyecto porque nos quedan 15 días de curso. La idea es que en estos 15 días ya hagamos un par de ejercicios cortos que me permitan evidenciar si lo que hemos estado haciendo pues ha estado quedando claro. Entonces, déjenme planear bien el ejercicio. Quiero que sean dos ejercicios cortos, pero que traten de abordar la mayor parte de lo que hemos estado haciendo. Eh, entonces lo tengo que planear bien. Y quiero enviar, además, hacerlo con un ejemplo. O sea, enviarles como un video y decirles, vamos a hacer esto o a replicar esto. Sin embargo, siempre, siempre en estos cursos, siempre yo estoy dispuesto a escuchar opciones. Porque ocurre, por ejemplo, yo les digo en el curso de modelado, les digo, bueno, vamos a modelar tal cosa. Y alguien me dice, mira, es que yo estoy haciendo un proyecto y para mi proyecto necesito modelar tal cosa. ¿Me vale si modelo eso como evidencia del curso? Claro que sí. Si alguno de ustedes en este momento ya tiene una animación planeada para algo o algo así, los escucho, ¿no? Me pueden decir, mira, es que estoy lanzando un producto nuevo y quiero hacerle una animación a ese producto y quiero mostrar tal y tal cosa, entonces voy a trabajar sobre eso, perfecto. Pero si no hay una propuesta individual y propia de alguien, pues les voy a dar un ejemplo, les voy a decir, miren, vamos a hacer estos dos ejercicios, repliquen lo que ven ahí, o miren cómo logramos o logran hacer lo que ven ahí en ese video y esas serán las evidencias. Entonces, para que vayamos desarrollándolo. Listo. Otra opción ya para terminar la sesión de hoy, otra opción que les, dentro de estas mismas opciones de Mass Effects, que les quiero mostrar es, por ejemplo, vamos a hacer una cadena, es un ejercicio típico dentro de estos.
dentro del uso de estas herramientas más FX. Reseteamos esto, no guardemos y si reseteamos. Bien, voy a hacer una pequeña cadena. Entonces, para hacer una cadenita, voy a hacer un rectángulo en la vista superior. Hagamos un rectángulo que mida 4 por 10 centímetros. Claro que es tremenda cadena, ¿no? Pero bueno, no mucho. 6 centímetros por 3. Con un redondeado de 1,2 centímetros. Listo, algo así. Y voy a decirle que quiero habilitar esto en el viewport. Que estos eslabones tengan un grosor de 7 milímetros, 0,7. Listo. Vamos a convertir esto en un editable poly. Voy a conectar estos bordes con unos 4 segmentos. Listo, sí. Y voy a tomar estos polígonos y los voy a escalar un poquito. Listo, digamos algo así. Nada, solamente para darle una apariencia más cercana a un eslaboncito, ¿no? Que es donde se hace la soldadura del eslaboncito. Listo, voy a duplicar esto. Shift, lo duplicamos por aquí. Ok. Y por la izquierda lo rotamos 90 grados. Activo los snap de rotación. Y rotamos esto 90 grados. Ok. Y ahora voy a duplicar todo esto con Shift por aquí, calcados, y queremos unas 12 de estas. Listo, ahí tenemos una pequeña cadenita. Bien, entonces en este momento obviamente no está pasando nada. Eh, Vamos a ver qué ocurre si convertimos esto en cuerpos rígidos. Todos son calcos, todos son calcos. ¿Por qué sé que son calcos? Esto de pronto algunos no lo recuerden o no lo sepan. Cuando un objeto es calco de otro y vamos al panel modificar, debajo del modifier stack aparece este icono. Si este icono que dice Make Unique está activo, es decir, está prendido, es porque el objeto es calco de otro. Cuando no es calco, eso está apagado, igual que está apagado en este momento la papelerita. Aparece así en gris. Entonces sé que son calcos, porque está activo esto. Listo, vamos a convertir esto en un cuerpo rígido dinámico, porque quiero que tenga movimiento generado por por la misma simulación. Y vamos a mover esto un poquito para arriba. Recuerden que él reconoce el piso por defecto como el 00. Sin embargo, como siempre, voy a hacer un piso simplemente para verlo. ¿Sí? No es necesario para la simulación, pero para que nosotros veamos lo que está ocurriendo, vamos a hacer un piso. Un solo segmento y hagamos ese piso moradito. Listo. Entonces veamos qué ocurre en este momento si simulamos. Vamos a entrar a las herramientas de simulación y démosle play. ¿Qué creen que va a ocurrir? Primero, el objeto no le he definido la forma. Él en este momento la está tratando como una forma convexa.
es decir, llena. ¿Sí? Toda esta geometría la está tratando como una forma llena. O sea que es probable que en la simulación las, los eslabones salgan disparados para todo lado. Porque él entiende que ya están chocando. Ya se están chocando el uno con el otro. Porque está entendiéndolo como una forma llena. Entonces ahí tenemos que corregir eso. Y segundo, pues van a irse para el piso porque pues, nada los está teniendo en el aire, ¿no? Entonces vamos a darle play a esto a ver qué pasa. ¿Ah? Efectivamente, los eslabones se soltaron y se fueron para el piso. Listo. Entonces vamos a corregir eso. Primero, pues esta no es la forma correcta para la envoltura de esto, ¿no? Vamos a hacer que sea una forma cóncava para que él entienda que es hueca, pero la forma cóncava no me funciona y en este caso ni siquiera el original me va a funcionar correctamente por la geometría que tiene. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Le digo que sea una forma cóncava y aquí aparecen dos parámetros. Aquí es donde dice Physical Mesh Parameters, parámetros físicos de esa malla. Les repito, eso mismo lo tenemos aquí en este panel de Multi Object Editor. Está aquí. ¿Sí? Aquí está. Physical Mesh Parameters. Él me dice que la va a interpretar el objeto con un 90% de detalle. Está bien para la mayoría, en este caso vamos a probar que máximo va a generar 128 vértices para interpretar la geometría. Y el mínimo de, digamos, de choque o de penetración que va a permitir ser el 0.25%. Pero vamos a ver si eso es cierto. En este caso voy a generar la envoltura a partir del mismo objeto partiendo de esta opción cóncava. Entonces aquí aparece un botoncito que dice generar. Voy a generar la geometría. Miremos un momento. Edge Faces y démosle generar. No sé si lo alcancen a notar, pero él efectivamente está generando aquí una pequeña envoltura que se ve en gris, que se pega, se adhiere a la geometría de cada eslabón. ¿Sí? Ahí lo que hice fue decirle que él genere por sí mismo la geometría con la que va a envolver al objeto. Entonces esperaría que ahora no se suelten los eslabones. Vamos a ver qué ocurre. ¿Mm? Efectivamente no se soltaron. Vamos a ver si lo ponemos sobre un objeto, que caiga sobre un objeto, a ver qué ocurre. Voy a poner acá, pongamos un domo. Entonces hagamos una geosfera por aquí, que sea hemisferio de 6 segmentos y la vamos a convertir en un cuerpo rígido estático. Listo. Y que sea, bueno, el convexo aquí puede funcionar. Vamos a probar. Vamos a probar si no, sin moverle nada, a ver qué resultado nos da. Mm, Se rompen los eslabones. Sí, vean que ya al caer sobre un objeto, sí se están rompiendo los eslabones. La muy probable solución rápida sería subir las subdivisiones y subir las iteraciones de la solución. Voy a subir las iteraciones a 50 y los substeps a 10. Ahí toca ir probando algo equilibrado entre que la simulación no tarde horas en hacerse, pero que sea aceptable, ¿no? Vamos a darle play. La forma de esfera de todas formas se ejerce mucha fuerza en ella. También la caída es muy rápida. Doble menos 500 menos 481. Y es probable que me toque hacer un poquito más gruesos los... Ay, ya. O sea, ahí más o menos. Se soltó un eslabón. Se miren ahí que un eslabón volando. Pero los otros ya más o menos aguantaron. Pero es probable, y es que miren que la forma cóncava efectivamente no funciona bien. Si ven cómo se mete en el domo.
O sea que aquí voy a cambiar esa forma de convexa, no cóncava, perdón. Pongámoslo en original. A ver qué tal. Y me va a tocar hacer un poquito más gruesos los eslabones. Sí, porque creo que pues, puede ser que la fuerza y por el grosor que tienen no funcione bien. Entonces en ese caso podría agregarle esto un modificador acá o al eslabón, un modificador que se llama push. Lo que va a hacer ese push es hacer un poquito más grueso el objeto. O, o más delgado incluso. Hagámoslo un poquito más grueso, un milímetro más grueso, a ver si así funciona bien. Listo. Vamos a ver, probemos. Y el último eslabón no la logra. Se separa sí o sí. Pero bueno, ya vemos por lo menos que efectivamente la cadenita quedó encima del domo, ya no se está metiendo en él. Funciona relativamente bien. Obviamente no atraviesa el piso. Digamos que quedo conforme con ese resultado. Pero quiero que no se caiga toda la cadena. Quiero que quede sostenida en el aire. No espero que me respondan porque es que, como les digo, no son muy participativos aquí usualmente. Pero ¿qué se les ocurre si yo quisiera que en la simulación la cadena quede sostenida y no se caiga toda? Que quede sostenida en el primer eslabón. Como si ese primer eslabón estuviera anclado a un techo. ¿Qué le harían? No sé, péndulo, como un péndulo, profe. Sí, exacto, quiero que quede como un péndulo, pero ¿cómo hago para que no se caiga toda la cadena? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para que no se caiga toda la cadena, sino que quede sostenida en la parte de arriba? Posicionar un objeto. Sería una posible opción poner un objeto que la sostenga o, o se me ocurre, voy a hacer una cosa aquí, voy a modificar el pivote de esto y voy a poner el pivote de ese objeto aquí. Voy a poner el pivote de ese objeto más o menos al centro de la sección, más o menos. Ok. Y lo voy a rotar un poquito hacia arriba. Solo ese primer objeto. Listo. Y a ese primer objeto, solo a él, lo voy a convertir de un cuerpo rígido dinámico en uno estático. Pero, tengan en cuenta esto. Todos los eslabones son calcos, perdón, son calcos el uno del otro. Entonces, si yo en este momento le digo a este eslabón que cambie de ser un cuerpo dinámico a un cuerpo estático, todos los eslabones van a cambiar, miren. Estático, y entonces, ¿qué va a pasar con la simulación? Nada, porque todo está quieto. Bien, ahí corrió la simulación, no pasó nada. Todos los cuerpos quedaron estáticos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, son dinámicos, pero este primer eslabón tengo que separarlo de los demás. Por eso es que está este botoncito, Make Unique. Cojo ese eslabón, le digo que se convierta en único, que rompa el enlace que tiene con los demás. Y ahora sí le digo que sea estático. Ese objeto va a ser estático. Y veamos qué ocurre entonces ahora con la cadena. Bien, bien, me gusta, pero necesito que esté más arriba. Porque si quiero que haga como péndulo. Entonces vamos a mover todos los objetos más hacia arriba. Y esta vez voy a hacer que este domito esté más por debajo del primer eslabón. Vamos a ver si hay. Listo, play. Esta vez logró sostenerse el último eslabón. Listo, me gusta lo que está haciendo. Bien, entonces voy a alargar. Listo, devolvámonos aquí. Voy a alargar a 300 cuadros
10 segundos de animación, ok, listo. Y vamos a darle a esto Bake All. Profe, una pregunta de posibilidades, digamos, como de soldar algo al extremo, digamos una esfera y dejarla que quede así como decía el compañero, como un péndulo. Sí, sí hay posibilidades, ya les muestro. Aunque usualmente cuando yo hago eso, se me rompe la cadena, porque ya le he intentado varias veces. Porque siempre surge, cuando hago este ejercicio, siempre surge esa duda, ¿no? Como, me gustaría, sí, que fuera una bola de demolición y a la cadena tuviera algo al final. Y eh, sí es probable, pero es muy probable que los eslabones se rompan. Pero bueno, ya miramos. Entonces nada, ahora ya hay una animación, ya tenemos una animación aquí que me pareció bastante interesante. Miren cómo rebota la cadena en el piso. Ahí logró sostenerse ese último eslabón y no se zafó. El primero está haciendo ya péndulo. Ahí se mete un poquitico en el eslabón, pero bueno, digamos que no voy a ser tan detallista, pues que no, se metió en uno en el otro, me toca cambiar. Y ahí tenemos. No, bastante bueno el resultado. Listo, ¿cómo le haríamos un bake all? Un bake all, porque toca deshacer todo. Un bake all. Y voy a hacer una esferita, pero voy a hacer una esferita chiquita. Porque si no, y subimos un poquito más esto. Tenemos una esferita así de grande. ¿Cuánto tiene esto? 5. Bueno, pongámosle 7 centímetros, no le pongamos más. La voy a alinear con el último eslabón en X, Y, Z. Ok. Y la voy a desplazar para que quede por aquí. En ese caso, lo que tengo que hacer es decirle a esta esfera que se enlace con el eslabón. Entonces, para eso es que aparece esta opción debajo de la de Cloud, que lo vamos a ver la próxima sesión. Y es generar un enlace entre objetos. Entonces hago clic ahí y él me dice, para poder generar este enlace, eso dice, los objetos conectados por medio de una restricción deben ser cuerpos rígidos. Quiere asignarle a esta esfera el cuerpo, asignarla como cuerpo rígido. Sí, claro, sí. Listo. Y entonces me aparece primero esta cosita. Esta cosa no afecta en nada la simulación, es simplemente un icono que me permitirá saber que ese objeto está enlazado a algo por medio de MassFX. Entonces pues puede dejarlo del tamaño que quiera. Vamos a dejarlo así. Listo. ¿Sí? Ahí está. Y dentro de las opciones, hay varias opciones ahí que se pueden controlar, ¿no? Hasta dónde eh, va a aumentar o disminuir el peso del sistema, qué tipo de aceleración quiero que use, no sé qué, pero bueno, no voy a jugar con esos objetos, simplemente ya enlazado. Aquí me aparece dentro del panel modificar o dentro de las herramientas de MassFX. Aparece aquí conexión. Es lo primero que me muestra cuando le asigno ese tipo de enlace. Me dice que es una conexión padre-hijo, donde el hijo ya sabe que es la esfera, pero no tiene definido el padre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Definir el padre. Hago clic en ese botoncito que dice Undefined y hago clic en el eslaboncito que está agarrado. Y listo. Si no les gustó el tamaño de la cajita, aparece ahí un valor que dice icon size y entonces pueden ahí modificar el tamaño de la cajita. Vamos a ver qué ocurre, pero me va a tocar subir más esto porque si no la esfera va a caer al piso y muy probablemente detenga la cadena. Quiero que apenas choque con el domo. Vamos a ver si ahí lo logro. Play. Sí, lo que les decía, él rompe la cadena, ya genera demasiado peso y logra romper la cadena, pero miren que efectivamente iba cayendo bien. Pero ahí, vamos a ver si le agrego un poquito más de iteraciones
no quiero exagerar porque de pronto mato el equipo, pero bueno, 100 iteraciones y unos 20 pasos. Lo dupliqué por completo. Vamos a ver. Ojalá no se caiga el programa. Si se cae, igual ya aquí terminamos. Uy, ahí está. Bien, bien, bien. Lo logró. Genial, profe. Ay, gracias. Listo. Entonces devolvemos. Bake all. Listo. Ah, bueno, no le asigné material a la esfera, ¿no? Es probable que esté como goma porque rebotó mucho. Pero bueno. Ok, dejemos que termine y ahí está nuestra animación. Efectivamente no se rompieron. Aunque a veces uno las deja que siga ahí la animación por un buen rato y pasado un tiempo de pronto, ¡pum!, un eslabón se estalla. Sí, eso pasa también. Entonces estas animaciones suelen no ser muy largas porque si las deja uno mucho tiempo, a veces, como eso se sigue moviendo, o sea, miren que todo el tiempo se está moviendo porque hay una fuerza que se está ejerciendo hacia cada eslabón y algo la está sosteniendo arriba, entonces él todo el tiempo está tratando de moverse. Entonces dentro de ese movimiento en algún momento puede medio atravesar un eslabón a otro y ahí ya se rompe. Entonces, pero listo, la logramos. Bien. Entonces nada, con eso terminamos esta sesión. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional para responderla antes de finalizar o si no terminamos y nos veremos el próximo viernes. Igual por estos 2 lunes yo estoy grabando un video con un contenido que va dentro del curso, pero que va a quedar entonces solo en video, que son herramientas de rigging, pero no el rigging, por si entienden el concepto, no el rigging del personaje, sino otras herramientas que les voy a dejar grabadas en video eh, que hacen parte, como les digo, del curso, pero pues para suplir esas 2 sesiones. Entonces, de manera sincrónica nos veremos el próximo viernes de nuevo a las 8. Y espero ya tener el lunes listos los 2 videitos que harían falta para subírselos en el canal y subir este video que espero dejarlo subido de una vez. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, señor, No, muchas profe, gracias, muchas profe. gracias. No, a ustedes. Entonces finalizamos aquí la grabación. Les doy las gracias por haberme acompañado esta noche. Y, Profe. señor, nos vemos el próximo viernes. Gracias, profe.